Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Qué gusto estar aquí para encontrarnos nuevamente para el estudio de Ezequiel. Yo doy la bienvenida a mi hermanita Betty, un gusto verla. Vamos a empezar y vamos a cantar el himno 186. Vamos a cantar el himno 186. Hace años que escucho. Hace años escuché que Jesús volverá, con gusto acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confía pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. La vista levanta, la redención muy cerca está. Amén. Una vez más, bienvenidos a mis hermanos, mi hermanita Pili, mi hermanita Betty, qué gusto verlas. Vamos a empezar con una oración, así que les pido que me acompañen en oración donde quiera que estemos. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor por la oportunidad que tenemos esta noche de reunirnos todos juntos como hermanos, como familia para abrir tu Santa Escritura. Mi Señor, te pedimos por favor la unción de tu Santo Espíritu para que nos pueda dar el discernimiento que tanto necesitamos en estos tiempos difíciles. Mi Señor, síguenos guardando de todo mal, por favor, de todo, pon un cerco, por favor, en nuestros hogares para que no entre esta enfermedad. Y también para mis hermanos y amigos que estén padeciendo también la enfermedad, cuídalos, mi Señor, dale fortaleza, que confíen mucho en ti, que tú serás su mano sanadora sobre ellos, mi Señor. Solamente que confíen mucho en ti, que sus familias también sientan tu presencia donde quiera que estén. Guárdanos de todo mal, mi Señor, sé tú con nuestros hermanos en todas las partes de este mundo, mi Señor, que te buscan diligentemente porque quieren estar contigo cuando vengas en las nubes de los cielos para morar contigo en las mansiones celestiales. Gracias, mi Señor, una vez más, y síguenos cuidando durante esta noche. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, vamos a invitar a nuestro hermano Mauricio, que tendrá el estudio de Ezequiel el día de hoy, así que vamos a estar atentos con nuestros cuadernitos de apuntes para anotar cualquier soporte que nos pueda ayudar.
Bien, buenas noches, mis hermanos, buenas noches, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, ¿no verdad? Siempre debemos estar preparándonos y Ezequiel nos está preparando para los últimos eventos que sabemos que se están viniendo, ¿no verdad? Si tú miras la televisión, miras las noticias, miras las redes sociales, miras el Facebook, te vas a dar cuenta que las noticias no paran y que cada día que pasa, ¿no verdad?, se van desarrollando nuevas señales, pero para saber esto tú tienes que leer la Biblia. Si tú no te preparas leyendo la Biblia, conociendo lo que la Biblia dice, entonces tú vas a dejar pasar las señales de lado porque no vas a saber que realmente esas son señales que te indican que el Señor Jesús está muy pronto a venir. Yo estaba llenando unas páginas, unas preguntas allí en Facebook, ¿no verdad? Estaba llenando allí con respecto a muchas personas se andan preguntando cómo es esto de la gran ramera y me llamaba la atención porque preguntaban allí qué son los mercaderes que está en Apocalipsis 18 y entonces buscan un comentario bíblico allí y ponen lo que significa la terminología de lo que son los mercaderes. Miren, nosotros en el estudio de Ezequiel, ¿no verdad? Está dicho allí qué son los mercaderes. Ya hemos pasado Ezequiel 26, 27, 28, ¿no verdad? Ya hemos visto qué son los mercaderes y hacia dónde ellos apuntan. Ellos apuntan simplemente hacia el nuevo orden mundial que se viene, ¿no verdad? Y nosotros, como ya hemos estudiado eso, ya simplemente si no nos acordamos, buscamos el video, vemos allí Babilonia y los medo-persas, ¿no verdad? Pero para el tiempo del fin, el tiempo futuro, y allí vamos a encontrar muchas respuestas. Así que tenemos una ventaja al momento de estar estudiando, porque si tú estudias la Biblia, no estás en oscuridad. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 34 de Ezequiel, ¿no verdad? Ya estamos acercándonos al final. Y yo les dije a ustedes que todos los temas a partir del 27 en adelante, ¿no verdad?, tienen que ver con el tiempo del fin. Todo. Así que cuando hablamos de los líderes, de los dirigentes que no están, la Biblia los menciona como pastores, ¿no verdad? Le dice pastores que están a cargo de unas ovejas. Entonces, si estas personas no guían y no aconsejan y no les hablan acerca de los eventos del tiempo del fin, es como que si los estuvieran ellos, ¿no verdad?, mandándolos a la deriva, abandonándolos porque no les enseñan ni los preparan. Así que tenemos que exigir que nos preparen en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, ¿no verdad? Vamos a ver, habíamos visto en el versículo número 5, que estas ovejitas, estoy hablando de Ezequiel 34, versículo 5, ¿no verdad? Dice allí, andan errantes por falta, dice allí, de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, se han dispersado. Y hablamos de una dispersión. La dispersión es un esparcir a todas partes del mundo. Recuerde que en la Biblia, cuando se habla de esparcir, tú puedes verlo y puedes preguntarte cuándo los discípulos se esparcieron. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús murió, ¿no verdad? Y comenzó la persecución por parte de Roma. Allí persiguieron a los discípulos y los discípulos tuvieron que irse por todas partes, pero pareciera que ellos fueron para no ser muertos, ¿no verdad? Recuerden que la dispersión Dios utiliza para llevar el Evangelio hasta el último rincón del planeta Tierra. Repito, la dispersión es muy buena. Si no existiera una persecución a nivel mundial, tú estarías en tu casa y no te moverías de tu casa para nada. Pero Dios utiliza la dispersión, el esparcir a las naciones, ¿no verdad?, a su pueblo, para que tú lleves el mensaje hasta lo más recóndito del planeta. Lugares a donde tú nunca pensabas ir. Allí tenemos a Felipe, por ejemplo, en Egipto,
La tradición dice que comenzó la religión copta allá en Egipto. Ahí estamos hablando de Pedro en Roma, estamos hablando de algunos apóstoles que fueron y repartieron el evangelio a todo el mundo, ¿no es verdad? Así que Dios dice que estas ovejitas andan errantes como que no tienen pastor, no tienen quien las dirija, porque no saben, nunca se prepararon, y cuando viene este esparcimiento, ¿no es verdad?, esta dispersión, ellas van a andar errantes, caminando sin saber para dónde ir, porque repito, nunca se prepararon. También tenemos nosotros el versículo 12, veamos el versículo 12, solamente estoy haciendo un resumen de la primera parte. El versículo 12 dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Hay personas que cuando leen Ezequiel, ¿no verdad?, yo creo más que todo que no entienden esta parte, lo que están leyendo. Porque cuando tú lees Ezequiel, tú pareciera que, o algunas personas lo ponen en la época de historia o lo ponen como una explicación general. Realmente lo que Dios está explicando aquí, ¿no verdad?, es acerca de cuando se viene el día nublado y de oscuridad, dice allí, ¿no verdad? ¿Cuándo viene el día nublado y de oscuridad? Nosotros lo habíamos estudiado, Joel 2.2. ¿Qué decía Joel 2.2? Vamos a ver, vamos a buscarlo. Joel capítulo 2, versículo 2. Joel 2.2. ¿Cuándo es el día de nublado y de oscuridad? Dice lo siguiente, Joel 2.2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, ¿no verdad? Ahí arriba está el día de nublado y de oscuridad. Como sobre los montes, los pueblos, se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte que semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Y para los que estamos en los grupos pequeños, ¿no verdad?, estamos estudiando Joel y sabemos quién es ese pueblo grande y fuerte que Dios menciona aquí y que dice que viene como el alba para todos los pueblos. ¿Quién es ese? Babilonia. Babilonia. Los caldeos, la reunión de familias, la coalición de naciones. Ese nuevo orden mundial que para muchas personas es nuevo, ¿no verdad?, pero para nosotros que estamos estudiando la Biblia ya sabemos que esto viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para hacerte entender a las malas, ya que a las buenas no entendiste. Entonces tiene Dios que hacerte entender que Él te ama y te da la última oportunidad para que tú puedas convertirte y acercarte al Señor. ¿Cómo lo va a hacer? Con un pueblo grande que te va a someter a la fuerza. Y vas allá que quieres estar con ídolos, entonces Dios dice, te voy a mandar un pueblo para que tú adores ídolos que no vas a conocer, que nunca has conocido. Ya que tanto te gusta tener ídolos, ¿no verdad? Y alguien puede decir, hermano, pero yo no me arrodillo ante ninguna imagen, yo no tengo ídolos. Y nosotros creemos que eso no se aplica para nosotros, ¿no verdad? Pero estamos equivocados. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos ídolos, lamentablemente los tenemos. ¿Cuándo tienes ídolos? Cuando tú dejas de confiar en Dios. Repito, tú tienes ídolos cuando dejas de confiar en Dios y comienzas a confiar en cualquier ser humano. Hermano, es que yo no confío en ser humano. A ver, ¿tienes esposa? ¿Tienes esposo? ¿Tienes hijos? ¿No verdad? ¿Tienes vecinos? ¿Tienes líderes? ¿Tienes hermanos de iglesia? Si tú confías, ¿no verdad?, tus problemas, tus situaciones a una persona, un ser humano, la Biblia en Jeremías 17 dice, maldito el hombre que confía en ¿qué cosa? En el hombre. La única persona en la que tú tienes que confiar es en Dios. Alguien podría decir, hermano, pero eso como que se sale del Evangelio. No es así porque está en la Biblia. Dios dijo que tenemos que amar al prójimo.
¿Sí o no? Tenemos que amar al prójimo, pero no confiar en él. ¿Por qué? Porque el hombre nos puede fallar, ¿sí o no? Y si nosotros vamos a confiar y al momento de tú confiar en una persona, tú estás poniéndolo como ídolo. Y allí entonces tú estás confiando tu trabajo con alguien que te va a llevar la carpeta para poder entrar en un trabajo, ¿no verdad? O en alguien que te va a prestar dinero, o en tu esposo o en tu esposa. Ya hemos conversado de esto, ¿no verdad? Pero Ezequiel es muy enfático porque Dios le está diciendo las cosas que se van a venir ya como juicios. Y estamos hablando de las ovejas que se van a dispersar porque el pastor, como lo dice allí en Ezequiel, que son los líderes, no les han enseñado a prepararse. Yo quisiera, ojalá, que las iglesias en el mundo estén preparando, nota lo que estoy diciendo, preparando a los feligreses, a las ovejitas, para pasar el tiempo de angustia. Recuerda que si yo voy a estar vivo cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, si yo voy a estar vivo, repito, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, entonces necesariamente yo voy a tener que pasar por un tiempo de ¿qué? De angustia. Y entonces, si tú ya sabes, es que hay personas que dicen, ojalá el Señor venga hoy, pero no te das cuenta que antes de que el Señor venga, la Biblia dice que va a haber un tiempo de angustia. La pregunta es, ¿te sientes preparado para pasar el tiempo de angustia? La Biblia dice, ¿quién podrá permanecer en pie? Es una pregunta, ¿no verdad? ¿Quién? Como diciendo, no va a haber nadie porque la tierra va a quedar transformada, la superficie de la tierra va a cambiar, van a quedar muertos por todos lados, van a hacer muchos cambios que realmente nosotros como seres humanos no estamos preparados para que venga el día grande y terrible, como lo menciona Joel, de Jehová, ¿no verdad? Así que sigamos leyendo. Nos habíamos quedado entonces en el versículo 15 y el versículo 16. Ahora avanzamos. Versículo 16, dice el Señor, yo buscaré a la perdida. Está hablando de las ovejitas, ¿no verdad? Y haré volver al redil a la descarriada, a la que se fue del redil, ¿no verdad? Vendaré la que tiene la pierna quebrada y fortaleceré a las débiles espirituales, a las que no saben para dónde ir. Pero a la engordada, dice allí, ¿no verdad? ¿Lo leen bien? Dice lo siguiente, pero a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré o las alimentaré con justicia. Ahora, la semana pasada, la semana pasada, el día jueves, lo dejamos allí, a duras penas lo pudimos explicar. Lo que ocurre es que el mismo Ezequiel explica en los versículos siguientes, lo explica de una mejor manera. Miren esto. Seguimos leyendo el versículo 17. Dice lo siguiente, versículo 17. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Qué está diciendo el Señor? Repito, nota que la última partecita del versículo 16, donde dice, a la engordada, está hablando de las ovejas, y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Ezequiel va a explicar quiénes son esas engordadas, ¿no verdad? Y quiénes son allí esas fuertes. Y por qué Dios tiene que alimentarlas con justicia. O sea, va a juzgarlas con justicia, ¿no verdad? Cosas que los pastores, los líderes, no hicieron cuando estaban con las ovejas en las iglesias, en los rediles. Dice allí, versículo 17, hasta el versículo 16, Dios menciona a los líderes, a los pastores, a los ancianos, a toda aquella persona que tiene a su cargo un redil.
que tiene a su cargo ovejitas, feligreses, que tiene una iglesia. Recuerda que iglesia somos nosotros, ¿no, verdad? Así que sigue diciendo, en cuanto a vosotras, ahora viene Dios y va a hablar de las ovejas. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Dios dice que Él es el que se va a encargar, ¿no, verdad?, de juzgar a las ovejitas entre ellos. Oiga, ¿por qué? ¿Qué es lo que están haciendo estas ovejitas? Primero, el pastor no las cuida, ¿no, verdad? Se alimenta de las ovejas, las maltrata, las oprime con violencia, dice allí el texto de Ezequiel 34, ¿no, verdad? Y ahora Dios está diciendo, ya no se refiere a los pastores, sino ahora se refiere a los hermanos. De oveja en oveja ustedes se están portando mal y yo tengo que ir a juzgarlas, es lo que está diciendo el Señor. Por eso el Señor dice allí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Miren esto, vamos a buscar Mateo capítulo 25, verso 32. Mateo capítulo 25, verso 32. Mateo capítulo 25, verso 32. Cuando Dios dice yo juzgo, es que está hablando de ¿qué? De un juicio. Dios dice yo voy a juzgarla, ¿no, verdad? A oveja y oveja, y voy a separar los machos cabríos de los carneros. Mateo 25, 32 dice lo siguiente: y serán reunidas delante de Él, de Dios, todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas ¿de qué? De los cabritos. Así que Dios aquí está relacionando la separación entre ovejas y cabritos, que es lo que Dios va a hacer. Va a hacer una separación. Y nota de quién está hablando. En Ezequiel 34 está hablando de las ovejas mías, dice el Señor. ¿Quiénes son las ovejas mías? Las que son parte de ¿qué? Del redil del Señor, del pueblo de Dios. ¿Entendemos hasta allí? Vamos a buscar otro versículo. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso número 10. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso número 10. Dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? Malo. Así que Dios tiene que juzgar a las ovejitas y va a separar los machos cabríos de los carneros, y de ovejita en ovejita es Dios quien va a juzgar, ¿no, verdad? Vamos a ver Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. ¿Quién es el que juzga? Es Dios el que nos va a juzgar, ¿no, verdad? Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12, el último libro de la Biblia. Dice lo siguiente, Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, dice allí, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, ¿por qué cosa? Por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus ¿qué? Sus obras. Así que estamos nosotros, todos, los dentro de la iglesia y los de afuera, estamos nosotros allí inmersos en un juicio que Dios va a hacer de las ovejitas. Así que no nos vamos a escapar del juicio. Dios está hablando en Ezequiel 34:17 que va a haber un juicio justamente, ¿no, verdad? Vamos al siguiente, Ezequiel 34:18. Dice allí, nota cómo se portan estas ovejitas, nota cómo se portan las ovejas.
Dice lo siguiente: no os basta con comer los buenos pastos, o sea, tener la buena comida, sino que también pisoteáis lo que de vuestros pastos queda. Y cuando bebéis las aguas claras, las enturbiáis el resto con vuestros pies. ¿Qué es lo que hacen unas ovejas? A ver, ¿qué es lo que hacen? Dice allí, todo lo pisotean. Ellos comen el mejor pasto, ¿no verdad? Y el resto de la comida, ¿qué hacen? Lo pisotean. ¿Para qué? Si se supone que hay otras ovejitas que también quieren comer el buen pasto que estas ovejitas han comido. Pero ¿qué dice Dios? Que las aplastan. En el agua, están tomando la mejor agua, ¿no verdad? Pero ¿qué sucede? Cuando terminan de tomar agua, ellos meten las patitas, ¿no verdad? Y las enturbian, las ensucian. Oiga, ¿para qué las ensucian? Para que las demás ovejitas, ¿qué hagan? Vean el agua que está sucia y no está cristalina y no toman. Y dejan de tomar agua y dejan de alimentarse. Y como dejan de alimentarse ya se vuelven gorditas. No, dejan de alimentarse y comienzan ellos a adelgazarse. Por eso ya se ven flaquitas, dice allí débiles, porque no se alimentan de forma espiritual, no están alimentándose. Miren esto, en la versión Kadosh, tú puedes buscarla allí, está mejor explicado allí, ¿no verdad? Voy a leer el versículo 18 en la versión Kadosh, dice lo siguiente: no fue suficiente para ustedes alimentarse en el mejor pastizal y beber el agua más cristalina. Es una pregunta. Dice, otra pregunta: tenían que pisotear el resto del pastizal y ensuciar con los pies el agua que quedaba. Nota cuál es el problema. El problema, aquí ya no entran los líderes. Los líderes nunca se preocuparon por las ovejas, pero Dios ya aquí en este momento ya no está hablando de los líderes. Ahora está hablando del amor entre quienes, entre las ovejas, el amor al prójimo. Se está enfriando el amor al prójimo. La gente, los hermanos de iglesia, las ovejitas, no aman al hermano, tanto así que ellos prefieren, ¿no verdad? ¿Cómo se llama eso? Envidia. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo, ¿no verdad? Prefieren lo mejor para ellos y a los demás por allá. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que ayudar nosotros y dar de comer a la viuda, al extranjero, al huérfano, ¿no verdad? Debemos ayudar a los necesitados. Pero ¿qué es lo que hacen? No, vamos nosotros y entregamos una ropa para poder darle a los pobres. ¿Y qué es lo que se hace? Se coge la mejor y se la reparten ¿entre quiénes? Entre las personas mismos de la iglesia. Oiga, eso no sucede. O yo estoy hablando de por gusto. No, es que yo no conozco de la vida de la iglesia. Mira, sucede. Si van a comprar alguna comida, siempre como es donada, ¿no verdad? Entonces se quedan con las mejores presas. ¿Y qué es lo que pasa con el resto? Ah, es que como ellos no vieron que llegó la mejor presa, porque esa me la comí, me la separé para mi familia, pero para el resto vienen las más flacas, las más delgadas, las etcétera, etcétera, ¿no verdad? Mira cómo es esto. Dios está diciendo que Dios todo esto va a ¿qué? Va a juzgarlo, porque resulta que nosotros ensuciamos los pastizales y no queremos que las demás ovejitas se alimenten. Mira, esto puede ser interpretado de dos formas. En la parte espiritual, cuando tú conoces lo que estamos estudiando Ezequiel o lo que estamos estudiando en profecías, pero no le dices a ninguna otra persona más, y todo el conocimiento que tú aprendiste, ¿dónde se queda? Contigo. Y allí, ¿quién es el egoísta? Somos nosotros. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ser repartido. Lo que tú estás aprendiendo, tanto en grupo pequeño como en Ezequiel, como el sábado, tú tienes que ir y ¿qué? Decirlo a las demás personas, porque tu amor al prójimo hace que tú te preocupes por ellos, por la salvación de ellos, y entonces tú vas a predicarles y vas a tratar de acercarlos más a Cristo. Nota el egoísmo. Si yo me quedo con lo que yo aprendo, entonces yo sería ¿qué? Egoísta. ¿Y sabes lo que dice Dios allí? Dios dice,
yo voy a juzgarlos, porque esto no es así, no debería ser así, ¿no, verdad? Entendemos ese punto. Tenemos que aprender nosotros a evitar los conflictos, las envidias, los celos, las contiendas que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Tú tienes que aprender a ser testimonio de Cristo en donde tú quieras ir. Ay, es que los vecinos, ay, es que mi familia, ay, es que tantas situaciones que ocurren dentro de la misma iglesia y problemas. Así que Dios está diciendo que el amor al prójimo nunca debe menguar en los corazones de los que se quieren encontrar con Cristo. Nota que esto es preparación. Estamos preparando un pueblo para encontrarnos con el Señor. Ezequiel está preparando, en otras palabras, Dios está diciendo por medio de Ezequiel que no te olvides de amar ¿a quién? A tu prójimo. No seas egoísta. ¿Ok? Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Versículo 18. A ver, estoy allí, versículo 19. Versículo 19, Ezequiel 34, 19. Dice, y así mis ovejas han de comer lo que vosotros habéis pisoteado, y han de beber lo que con vuestros pies ustedes han enturbiado. Es decir, lo peor. Dios siempre quiere alimentar a sus ovejas con lo mejor que puede haber, ¿no, verdad? Con el mejor alimento. Por eso dice los mejores pastizales. Vamos a ver lo que nosotros, ¿no, verdad? Las personas, las ovejitas que actuamos de esa forma, estamos actuando igualito a alguien. Miren esto, repito. Tú y yo, cuando nos portamos egoístas con nuestro prójimo, ¿sabes a quién nos parecemos? ¿Sabes a quién? Vamos a buscar Ezequiel capítulo 32, versículo 2. Ezequiel capítulo 32, versículo número 2. Mira lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Dice, hijo de hombre, Dios le está hablando a Ezequiel, esto ya lo vimos. Entona una endecha, una lamentación, ¿por quién? Por el faraón, el rey de Egipto, y dile, a ver, ¿quién es Egipto? ¿Recuerdas que cuando estudiamos Egipto, Egipto viene a ser el mundo? La Biblia dice que cuando tú te acercas más a Dios, te conviertes en enemigo, automáticamente en enemigo del mundo. Si tú te acercas más al mundo, te conviertes automáticamente en enemigo ¿de quién? De Dios. La decisión está contigo. ¿De quién quieres ser amigo? ¿De Dios o del mundo? ¿Entendemos allí? Pero cuando tú te comportas con egoísmo, tú te estás pareciendo al rey de Egipto, al líder, al príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Entendemos? Por eso es que dice allí, rey de Egipto, el versículo Ezequiel 32, 2 dice, al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares. Pues, ¿qué hacía este dragón en los mares? Recuerda que es dragón, ¿no, verdad? Habíamos visto que es como un cocodrilo grande, ¿no, verdad? Y los mares representan a las personas. Dice allí, este dragón lo que hacía es secaba los ríos y enturbiaba las aguas con sus pies y pisoteaba sus riberas. ¿Entiendes la situación? Te estás comportando, cuando tú te comportas egoístamente contra tu prójimo, te estás comportando como el rey de Egipto, el príncipe de este mundo, como Satanás mismo. Recuerda que hay una ley, que sepas o no sepas que existe, la ley está allí para cumplirse. Romanos 6:16, ¿no, verdad? Dice allí que si tú le sirves a Dios o te sometes a Dios para obedecerle, tú te conviertes en siervo ¿de quién? De Dios. Pero si tú te sometes al pecado o al mundo, tú te conviertes en siervo ¿de quién? De Satanás.
Así que esto de ser siervo de Dios o de Satanás no depende ni de Dios ni de Satanás. ¿Depende de quién? Depende de ti, depende de tu decisión. ¿A quién le obedeces? Y tú mismo te estás poniendo el estandarte, ya sea de Dios o el estandarte de Satanás. La decisión es tuya, ¿no verdad? Volvemos a Ezequiel capítulo 34 y vamos a ver ahora el versículo 20. Versículo 20. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Quién es la oveja engordada? La que comió de buen pastizal, ¿no verdad? Y aplastó, ¿no verdad?, la comida o enturbió las aguas. Cosa que la flaca, ¿cuál es? La oveja flaca es la que quiso comer, pero vio el pasto allí sucio y no comió. El agua enturbiada y no bebió, ¿no verdad? Así que aquí Dios va a juzgar entre la egoísta y la que no pudo comer. ¿Entendemos hasta allí? Dios está hablando aquí de ovejitas. Más abajo Dios nos dice quiénes son las ovejas, pero ya nosotros lo sabemos. Seguimos adelante, versículo 21. ¿Qué es lo que hicieron estas engordadas? Nota que no solamente pisaron y enturbiaron las aguas. Mira lo que dice el versículo 21. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿Qué es lo que hicieron las engordadas? Aparte de comer lo mejor de los pastizales y no dejarles comida a las demás, ¿no verdad? ¿Qué hicieron? Las empujaron, ¿cómo? De costado las empujaron para que se vaya a un lado, para que no coma. ¿Y para qué? Para uno mismo comer más. También dice que la acorneasteis, o sea, con el cuerno las lastimaron. Nota que está hablando allí de cómo nosotros nos comportamos con el prójimo. Si tú eres egoísta, tú vas a lastimar a las demás personas. No te va a importar que sea tu hermano. No te va a importar. Ahora mira, la Biblia te dice que van a haber personas que en el último tiempo, ¿no verdad?, van a lastimar a otras. Y vamos a buscar Mateo capítulo 10, verso 21. Mateo capítulo 10, verso 21. Mira lo que dice allí. Repito, Dios está hablando del amor entre hermanos, entre el prójimo, ¿no verdad? Y allí Dios dice que unas personas, unas ovejitas, las gorditas, acorneaban, lastimaban a la otra con tal de que no se acerque a comer porque son egoístas. Todo lo quieren, el egoísta todo lo quiere para ellos, para su familia, ¿no verdad? Nada para los demás. Mira lo que dice Mateo 10, 21. Dice lo siguiente: el hermano entregará a la muerte al hermano. A ver, cuando hablamos de hermanos, pueden ser de dos cosas aquí, ¿no verdad? Pueden ser de sangre, hermanos de sangre, y también pueden ser hermanos de iglesia, de sangre espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dice allí, el hermano entregará la muerte al hermano. Así que estamos hablando, repito, de dos formas. Del de sangre, que es el hermano de sangre, ¿no verdad? Hijo de tu misma mamá, ¿no verdad? O el hermano de iglesia, hijos del mismo Padre espiritual, que es Dios. Así que dice allí, el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Nosotros habíamos hablado el sábado, hace 2 sábados atrás, acerca de las persecuciones que tiene que sufrir el cristiano, el Hijo de Dios, en el último tiempo. Y una de las persecuciones más dolorosas que hay, ¿no verdad?, es la persecución que existe entre los mismos familiares. La familia a veces te da la espalda porque tú amas ¿a quién? Al Señor. Mira, tú no puedes hacerle nada a alguien de tu familia, y esa familia te da la espalda. ¿Por qué?
Tú dices, yo no hice nada contra esta persona, ¿no? ¿Verdad? Contra mi familiar, contra mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, no he hecho nada. Pero resulta que comienza el odio entre las personas. Y la Biblia dice que ellos son los que te van a entregar. Una cosa es que te entregue un vecino o una persona que no te conoce, que no es tu familia, ¿no? ¿Verdad? Otra cosa es que te entregue tu hija, que te entregue tu hijo, que te entregue tu esposo o tu esposa, ¿no? ¿Verdad? O tu mamá, tu papá. Personas en las cuales tú confías. El Señor está hablando aquí de los hermanos, de estas ovejas engordadas, también están dentro de este círculo, ¿no? ¿Verdad? Las ovejas engordadas egoístas que acornean, lastiman al hermano. Mira esto. Vamos a seguir viendo. Vamos al versículo 35 y 36, allí mismo de Mateo. Mateo 10, capítulo 10, verso 35 y 36. Dice lo siguiente: porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre, ¿quiénes van a ser? Serán los de su casa, ¿no? ¿Verdad? Serán los de la misma casa. Oiga, ¿y quiénes viven en la casa? Papá, mamá, hijos, quizás suegra, abuelos, etcétera, etcétera. La situación es que nosotros debemos estar preparados para este tipo de persecución también. Alguien me va a decir, hermano, ¿cómo tú te preparas para este tipo de situaciones, de este tipo de eventos? ¿Cómo te puedes preparar? Tú tienes que pensar, ir pensando en esta situación para que no te coja de sorpresa cuando suceda. Y cuando suceda, tú sepas que esto viene de parte de ¿quién? De Dios, porque tú lo estudiaste, ¿no? ¿Verdad? Vamos a buscar Lucas capítulo 21, 16. Lucas capítulo 21, verso 16 y 17. Lucas capítulo 21, verso 16 y 17. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente. Lucas 21, 16 y 17. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Seréis odiados por todos, ¿por causa de qué? De mi nombre. ¿Quién está hablando allí? ¿El nombre de quién? En el nombre de Jesús. Serás, dice allí, odiado porque amas al Señor Jesús, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver otro versículo. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo del 1 al 3. Juan capítulo 16, verso del 1 al 3. Miren lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: estas cosas, está hablando Jesús, os he hablado para que no tengáis tropiezo. A ver, ¿por qué Jesús te dice que te van a perseguir entre hermanos, tu familia y etcétera, etcétera? ¿Por qué? El Señor dice, para que no tengas tropiezo. ¿Qué significa tropiezo? Ah, es que hermano no sabía, y como tú no esperabas que tu familia te entregue, entonces tú fuiste, te tropezaste y te quedaste pensando en hoy, ¿por qué mi familia me hizo esto? Es que no sabías que eso ya estaba avisado en la Biblia. El Señor dice, te lo voy a decir como para que no te admire cuando te ocurra, para que no pierdas la parte espiritual cuando te suceda, para que no te decepciones espiritualmente. Te lo voy a contar. Por eso dice allí, para que no tengáis tropiezo. Versículo 2. Os expulsarán de las iglesias. Mira, te van a expulsar de las iglesias, de los templos. Bueno, las sinagogas son templos, ¿no? ¿Verdad? De los templos. Dice allí, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le está rindiendo servicio a Dios. O sea, cualquier persona que venga a matarte dirá que viene en el nombre de Dios a matarte, ¿no? ¿Verdad? Dice, vendrá el tiempo. Versículo 3.
¿Y por qué van a hacer esto? Ellos van a hacer esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice el Señor Jesús. ¿Entendemos hasta allí ese punto? Entendemos hasta allí, ¿ok? ¿Cuándo va a suceder esto de la dispersión? Vamos a ver, vamos a seguir leyendo mejor Ezequiel 34. Volvemos a Ezequiel 34. Ezequiel 34, estamos allí en el versículo 21. Por cuanto empujasteis, dice allí, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Cuando habla de dispersión, ¿no, verdad? Habla de el esparcimiento del pueblo de Dios en todo el mundo. ¿Quiénes son los que van a ayudar a la dispersión? Estos hermanos que te van a entregar, esta familia que te va a entregar. Ellos van a ayudar a la dispersión, para que ellos vengan, te metan preso, para que algunos los maten, otros tengan que salir corriendo porque los denuncian. Mira la situación cómo se viene. ¿Estás entendiendo este punto? Pues es importante que lo entiendas. Versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán objeto de rapiña. La palabra rapiña allí es objeto de robo, ¿no, verdad? Nunca más serán objeto de robo, y juzgaré entre oveja y oveja. Yo voy a juzgarlas, dice el Señor. Ahora, ¿por qué el Señor dice allí, ya no vas a ser objeto de robo? ¿Qué significa esto del robo? ¿Que te van a robar? ¿Cómo es la situación? Mira esto, vamos a buscar Jeremías capítulo 6, verso 12. Jeremías capítulo 6, verso 12. Jeremías capítulo 6, verso número 12. ¿Cómo es esto de que Dios dice, te voy a librar de la rapiña, del robo, ¿no, verdad? Te voy a librar de esto, dice el Señor. Jeremías capítulo 6, verso 12. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: sus casas, está hablando del pueblo de Dios, las casas que le pertenecen al pueblo de Dios, van a ser traspasadas a otros. Así que no importa que la casa esté a tu nombre, la casa, dice allí, va a ser traspasada a otros cuando venga Babilonia, cuando venga este nuevo orden mundial. Aquí en Jeremías te lo dice, ¿no, verdad? ¿Qué más? Sus heredades, todo lo que tengas en herencia, también va a ser traspasado a otra persona. ¿Qué más dice allí? Y sus mujeres, también sus mujeres, porque yo extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová el Señor. Ahora, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Sabes por qué sucede? Porque nosotros tenemos ídolos. A ver, ¿qué tenemos nosotros? Ídolos. Si tu ídolo es tu hijo, ¿cuándo se convierte tu hijo en un ídolo? ¿Cuándo se convierte? Cuando tú tienes que hacer algo por el Señor, ¿no, verdad? Y tu hijo te dice, no mami, no lo hagas, o hagamos otra cosa. Entonces tú tienes que tomar una decisión entre obedecer a Dios o obedecer ¿a quién? A tu hijo. Cuando tú le obedeces a tu hijo y no fuiste a hacer las cosas de Dios, lo que tenías que hacer, tú estás poniendo en primer lugar ¿a quién? A tu hijo en vez de a Dios. Allí se convierte en ¿qué? En un Dios ajeno, en un ídolo. ¿Entiendes esto? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios dice en Jeremías, viene este poder, esta Babilonia, para destruir tus ídolos. Oiga, ¿cómo es esto de confías en tus ídolos? ¿Entendemos hasta allí? ¿Sí? Entonces, repito, cuando tú confías en alguien, ¿no, verdad?, que no es Dios, es porque tú estás poniendo ídolos allí. Y entonces Dios viene a quitarte a tus ídolos
para que entiendas que solamente debes aprender a confiar en ¿quién? En Dios. ¿Entendemos hasta allí? Por eso es que dice allí, ¿no, verdad? Sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres. Y nota que eso ya viene en el Fratelli Tutti. En la encíclica que ya nosotros hemos estudiado, hemos visto, también viene que tú pierdes los derechos de todo, de tu casa, de tus heredades, de tus mujeres, de tu matrimonio en este caso, de tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los derechos, ahí están contemplados en esta encíclica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir buscando. Vamos a ver ahora Habacuc 1:6. Habacuc 1:6. Vámonos al libro de Habacuc, capítulo 1, verso 6. Habacuc 1:6. Lo interesante del libro de Habacuc 1, ¿no, verdad? Todo es interesante, pero allí te habla de cómo son los caldeos, cómo son los babilonios. Así que debemos entender esto. Mira lo que dice allí, 1:6. Habacuc, capítulo 1, verso número 6, dice lo siguiente: porque yo levanto a los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Babilonia, ¿sí? Babilonia. Yo levanto a los caldeos, Babilonia, nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, como tú lo conozcas. Imagen de la bestia, como tú lo conozcas. Dice allí: nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra. O sea, son mundiales, son muy grandes, muy grandes, ¿no, verdad? ¿Qué más dice el final del versículo 6? Ellos caminan por la anchura de la tierra para poseer, ¿qué cosa? Moradas ajenas. Es decir, ellos por donde están yendo, por donde van, ellos van quitando moradas. ¿Qué es una morada? Es un lugar donde uno mora, es una casa, es un lugar donde tú duermes. Repito, este poder, Dios está advirtiendo que este poder que se viene a quitarte lo que te pertenece. Por eso el Señor en Ezequiel 34 dice: ya no vas a ser más objeto de ¿qué? De rapiña, de robo. Ya no, porque te dejaron sin nada. Ya no tienes casa, no tienes hijos, no tienes esposa, no tienes nada de lo que tenías antes. Entonces el Señor dice: tranquilo, yo voy. Es la promesa que hace el Señor con el Hijo de Dios, con el que se encuentra, con el que se acerca realmente al Señor. ¿Ok? Vamos a buscar otro, Zacarías 14:2. Y estoy buscando solamente unos porque realmente la Biblia habla mucho de esto. Zacarías 14:2. Antes de Malaquías está el libro de Zacarías. ¿Lo tenemos? Zacarías 14:2. Dice lo siguiente: porque yo, y está hablando Dios, reuniré a todas las naciones. Allí está hablando ¿de quién? De Babilonia, digamos, el nuevo orden mundial, que es la unión de todas las naciones en un solo poder, ¿no, verdad? Para combatir contra la iglesia. Jerusalén es la iglesia, tú y yo somos la iglesia. No habla de religión, habla del pueblo de Dios. Sigue diciendo: la ciudad será tomada. Las casas, ¿qué van a hacer? Saqueadas, dice allí, ¿no, verdad? En otras traducciones dice: las casas serán robadas. Puedes entender ese robadas o saqueadas como que te quitan la casa o se meten adentro y te quitan todo lo que tienes adentro de la casa. Así que ahí están saqueando, están en la rapiña, ¿no, verdad? Dice: y violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Así que Dios nos está advirtiendo lo que se viene. Y aquí me puede decir: no, hermano, es que Zacarías te habla del pueblo del antiguo Israel. Demuéstrame lo que, si es del antiguo Israel, a lo que viene después, ¿no, verdad? Que es la segunda venida de Jesús. ¿Cómo me demuestras eso? No puede ser el antiguo Israel allí en Zacarías 14. Es algo que está hablando para nuestro tiempo.
Es algo que está hablando para nosotros, ¿no verdad? Seguimos. Volvemos a Ezequiel 34. Bueno, hay otro versículo más también, ¿no verdad? Isaías 13, 16. Vamos a buscar Isaías 13. Isaías capítulo 13, verso 16. Isaías capítulo 13, verso 16. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: sus niños serán estrellados ante ellos mismos. Sus casas, ¿qué van a hacer? Saqueadas. Nuevamente Dios dice, las casas van a ser saqueadas. En una guerra siempre hay este tipo de problemas, ¿no verdad? Cuando entran las personas y comienzan a violar mujeres y comienzan a robar y comienzan a matar, ¿no verdad? En una guerra. Ustedes recuerdan la guerra del Perú, ¿no verdad? Hace algún tiempo atrás, cuando estaba sucediendo algo parecido allí. En cada guerra siempre hay este tipo de cosas. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que se viene una guerra a nivel mundial con este poder mundial, pero este poder, la diferencia es que este poder viene de parte de Dios para que tú te puedas acercar al Señor dejando de un lado tus ídolos. Por eso es necesario que tú no le hagas caso a ninguna persona, porque si tú le haces caso a alguna persona, estás tú teniendo un ¿qué? Un ídolo. Tú aprende a confiar en el Señor Jesús. Por ti mismo busca en la Biblia. Por eso son estas series. Estudiamos la Biblia y ustedes pueden ir anotando, ¿no verdad?, los versículos para que ustedes puedan después ampliar el tema, porque esto es muy amplio para poderlo explicar apenas en una hora. Así que yo por eso tengo que ir un poco más rápido para que ustedes puedan, ¿no verdad?, anotar esos versículos, repito, para que ustedes en sus casas amplíen el tema. Y una vez que ustedes amplíen el tema, ustedes se van a dar cuenta cuán grande es Dios, cuán grande los consejos que Dios nos dio desde hace mucho tiempo atrás, ¿no verdad? Volvemos nuevamente a Ezequiel 34, estamos en el versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas, y está hablando a mis ovejas, de la rapiña, dice allí, ¿no verdad? Y juzgaré entre oveja y oveja, versículo 23. Yo levantaré sobre ellas a un pastor que las alimente. ¿Quién va a ser ese pastor? Mi siervo David. Él las alimentará, pues él va a ser su pastor. ¿Quién es David aquí? ¿David está muerto o está vivo? David está muerto, el que conocemos del Antiguo Testamento, ¿no verdad? Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Vamos a buscar un versículo. Ezequiel capítulo 37, allí mismo vámonos a una hoja más adelante. Ezequiel capítulo 37, versículos 24 y 25. Ahí nos da la respuesta. Ezequiel capítulo 37, versículos 24 y 25. Dice lo siguiente: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán ¿en qué? En mis caminos, en mis preceptos, y guardarán mis estatutos y las pondrán por obra. Versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. ¿No verdad? Y mi siervo David los gobernará, ¿para qué? Para siempre. Oiga, ¿cómo es esto? ¿Quién es David? Recuerden que David es simplemente, se lo representa, ¿no verdad?, a Jesús como David. Cuando está hablando de David se está refiriendo al renuevo, a Jesús. Tengo otros versículos allí por cuestión de tiempo, ¿no verdad? No se los digo a pesar de que ustedes lo pueden anotar. Jeremías 23, 4 y 5. Y Jeremías 39. Ustedes lo pueden buscar allí para que ustedes mismos saquen sus conclusiones de que a quién se está refiriendo. Cuando la Biblia dice en Ezequiel que Dios va a poner como gobernante ¿a quién? A David, es porque se está refiriendo al mismo Jesús, al mismo Hijo de Dios.
Él va a estar allí sobre las ovejitas y va a ser de pastor de las ovejas. Ya las ovejitas no van a estar solas, porque van a tener el buen pastor que está al lado, ¿no verdad? La Biblia dice allí en el Nuevo Testamento, ¿quién es el buen pastor? Jesús. Así que entendemos hasta allí este punto. Volvamos a Ezequiel 34, avanzamos. Veamos el versículo 25. A ver, perdón, estamos en el 23, ¿no? Ahora vamos al 24. Yo Jehová seré el Dios de ellos, y mi siervo David en medio de ellos será su gobernante. Yo Jehová he hablado. Nota que la deidad va a estar con nosotros allí. Cuando te dice voy a hacer volver a donde están las tierras de Jacob, ¿no verdad? ¿Cuáles eran las tierras allí? Canaán, la Canaán celestial nos espera. ¿Y quién va a ser nuestro gobernante? Cristo. ¿Y quién va a estar allí? Dios. Veamos el versículo 25. Versículo 25. Estableceré con ellos, dice allí, un pacto de paz. Dios quiere hacer un pacto de paz. Vamos a ver cuál es ese pacto. Ezequiel 37, 26. Ezequiel, vamos a darle la vuelta a la página. Capítulo 37, versículo 26. Miren lo que dice allí. Ezequiel 37, 26. Dice, haré con ellos un pacto de paz. Un pacto de paz. Un pacto perpetuo será con ellos. Yo los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Dios dice, voy a hacerles un pacto de paz. Oiga, pero esta paz sí es la verdadera. Esta paz es la que nosotros tenemos, ¿no verdad? Que no van a haber guerras, va a estar todo tranquilo, ya no va a haber tantas situaciones como las que hay ahora, tanta violencia. El pacto que Dios se va a hacer, ¿no verdad? Con las fieras. Miren lo que sigue diciendo allí. Vamos a ver, estamos en Ezequiel 34, versículo 25. Estableceré con ellos un pacto de paz y quitaré de la tierra a las fieras. Habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Dios va a quitar las fieras. ¿Quiénes son las fieras salvajes? ¿Recuerdan ustedes? Las personas que buscan tu mal, las personas que te quieren matar, que buscan tu vida. Esas son las fieras. Dios va a hacer un pacto con todo el mundo, con las fieras, para que ya no te persigan. Y nota que Dios lo cumple. Mira, vamos a ver en Oseas capítulo 2, 18. Vámonos al libro de Oseas. Oseas capítulo 2, 18. Mira lo que dice allí. Oseas capítulo 2, verso 18. El pacto de paz de Dios. Dice allí. Oseas capítulo 2, verso 18. Dice lo siguiente. En aquel tiempo haré en favor de ellos, del pueblo de Dios, un pacto. Es un pacto a favor del pueblo de Dios. ¿Con quién va a ser el pacto Dios? Con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te voy a hacer dormir, ¿qué cosa? Seguro. O sea, tú vas a poder dormir seguro. Hoy en día, ¿quién duerme seguro? No hay forma de dormir seguro. Dios está diciendo que va a hacer un pacto con las bestias salvajes, con las aves del cielo. Recuerden que cuando hablamos de las fieras salvajes, del juicio que habla Dios en Ezequiel 14, 21, de los 4 juicios. ¿Cuáles eran los 4 juicios? Espada, hambre, ¿qué más? Fieras salvajes, espada, hambre, fiera salvaje y peste, ¿no verdad? Son 4 juicios. Y dentro de las fieras salvajes habían bestias salvajes y las aves del cielo, ¿no verdad? Las aves atacaban ¿en dónde? Fuera de las ciudades. ¿Y las bestias dónde atacaban?
dentro de las ciudades. Estamos hasta allí porque todo esto lo hemos visto en Ezequiel. ¿Está bien? Así que cuando hablaba aquí, el Señor dice en Ezequiel 2:18 que en ese tiempo va a ser un pacto ¿con quién? Con las bestias del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra. ¿Quiénes son las serpientes? Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo generación de víboras, generación de serpientes. ¿De quién estaba hablando? De las personas, de los fariseos, ¿no verdad? En ese tiempo, los líderes que molestaban ¿a quién? Al pueblo, que estaban allí con todo el pueblo acusándolo y etcétera, etcétera. Ustedes conocen la historia. Esas vendrían a ser las serpientes. ¿Ok? Y dice, y voy a quitar de la tierra el arco, significa que la guerra Dios la va a suprimir. Ya no va a haber más guerra. Y Dios dice que va a hacernos dormir seguros. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo ocurre eso? Con la segunda venida ¿de quién? De Jesús. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Volvemos a Ezequiel 34. A ver si tengo otro versículo aquí. Vamos a ver otro versículo. Isaías 35:9. Isaías capítulo 35, verso 9. Isaías 35:9. Nota que en el capítulo 35, el título dice, el que yo tengo, dice futuro glorioso de Sión. ¿Qué es Sión? El pueblo de Dios. Futuro glorioso. Eso está en el futuro, ¿no verdad? 35, capítulo 35, versículo 9 de Isaías. Dice lo siguiente: no habrá allí león, ni fieras subirán por él, ni allí se encontrarán, para que caminen tranquilos, ¿quiénes? Los redimidos. Así que Dios va a hacer un pacto con las fieras salvajes, es decir, a mi pueblo no me lo molestas, no me lo tocas. Esa es la forma del pacto, ¿no verdad? Que Dios va a hacer, pacto de paz. Continuamos, estamos en el versículo 25, ¿no verdad? Vamos al versículo 26, Ezequiel 34, 26. Y daré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición van a ser estas, ¿no verdad? Las lluvias de bendición. Y Dios está hablando, se está extrapolando un poco más Dios, ¿no verdad? Para indicarnos qué es lo que va a hacer el buen pastor con las ovejas, porque las va a cuidar. Lo que los líderes no hicieron, ahora Dios, como el buen pastor, como David el renuevo, ¿no verdad? El gobernante, él va a cuidar muy bien a las ovejitas. Seguimos, versículo 27. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto. Estarán en su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de manos de los que se sirven de ellos. Oiga, ¿quiénes son los que se sirven de las ovejas? De acuerdo al mismo capítulo 34. ¿Quiénes son los que se sirven de las ovejas? Recuerden que son ¿quiénes? Los pastores, dice Ezequiel 34. Vamos a ver el versículo número 3. Ezequiel 34, 3. Dice allí: los voy a librar de las manos de los que se sirven de ustedes. ¿Qué dice allí? Versículo 3. Ezequiel 34, 3. Os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no la apacentáis. ¿De quién está hablando allí? De los pastores. Esto lo vimos la semana pasada, ¿no verdad? ¿Quiénes son los pastores? Los líderes, los ancianos, ¿no verdad? Toda aquella persona que tenga a su cargo un redil. Un redil. ¿Por qué? Porque estas personas, los pastores, los líderes, los ancianos, etcétera, estas personas tienen una gran responsabilidad ante los ojos de Dios, porque tienen el deber de cuidar ¿a quiénes? A las ovejitas. Pero dice allí, se alimentan de ellas, viven de ellas, pero no las alimentan. Es una forma de opresión.
no les dan el alimento espiritual a pesar de que se alimentan de las ovejas. Eso es lo que estaba diciendo y lo que vimos nosotros el día jueves de la semana pasada, ¿no verdad? Avanzamos. Dice allí en el versículo 27, la última parte: los libré de mano de los que se sirven de ellos. Versículo 28: no serán más por presa de las naciones, ni las fieras del país las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Recuerda que ya hablamos de las fieras, ¿no verdad? Las fieras, las personas malas que quieren el mal. Dios dice allí que no van a hacerles nada, absolutamente no les van a hacer daño. Estamos hablando del versículo 28. No van a ser más presa de las naciones. Allí está Babilonia y de los países, ¿no verdad? Que tienen su hegemonía. Sigue diciendo, versículo 29: prepararé para ellos un plantío de renombre y nunca más serán consumidos. ¿Por qué? Por el hambre en el país, ni nunca más serán afrentados por las naciones. La palabra afrentar quiere decir avergonzados. Nunca los van a avergonzar las naciones, porque ahora Dios dice allí: pondré, dice, para ellos un plantío de renombre. Nota que esta parte, el plantío de renombre, está puesto en algunos versículos de la Biblia. Vamos a buscar Isaías capítulo 60. Isaías 60, 21. Isaías capítulo 60, verso 21. ¿Lo tenemos? 60, 21. Dice lo siguiente: todo tu pueblo, Isaías 60, 21, todo tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Serán, ¿qué cosa dice allí? Los renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Vámonos ahí más adelante, Isaías 61:3, allí mismo, más adelantito. Isaías 61:3, dice allí: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ya no vas a estar angustiado, ni vas a tener luto, ni estar en ceniza. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dios está diciendo allí, ¿no verdad? ¿Cómo va a ser un plantío de renombre? Un plantío es cuando tú vas sembrando, ¿no verdad? Vas sembrando allí los arbolitos y ellos van creciendo. Recuerda que los justos son los árboles que dice Salmos 1 del 1 al 3, ¿no verdad? Aquellos que confían en el Señor, que no se han sentado en silla de escarnecedores, ¿no verdad? Y ellos que meditan de día y de noche en el Señor, en la ley de Dios, son aquellos árboles que van a ser plantados y darán su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Recuerda lo que dice Salmos 1, ¿no verdad? Seguimos, ya terminamos. Dice allí, versículo número 30: y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y que ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Todos vamos a saber que ya ahora sí somos parte del pueblo de Dios. ¿Cuándo lo vamos a saber? Al final del tiempo. Muchas personas dicen: ahora yo formo parte del pueblo remanente, pero realmente el pueblo remanente se va a saber al final, después del tiempo de angustia. ¿Quiénes son los que quedan allí? Es el pueblo remanente de Dios. Son aquellos que quedan allí y nunca han rechazado al Señor, al contrario, se han acercado mucho más. Y a pesar de todas las angustias que se vienen, siguen firmes con la fe allí inquebrantable, siguiendo al Señor por donde Él vaya. Versículo 31. Y ahí está el Señor diciendo quiénes son las ovejas, ¿no verdad? Versículo 31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, ¿qué dice allí? Hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Así que Dios está diciendo
que las ovejas son ¿quiénes? Los hombres. No estoy hablando de solamente los hombres masculinos, ¿no, verdad? Estoy hablando de en general los hombres. Así que las ovejas somos tú y yo. Y Dios va a juzgar entre tú y yo de lo que hagamos para no ser egoístas, ¿no, verdad? Y todo esto. También va a juzgar a los pastores, a los ancianos, a los líderes que no hicieron nada, que no prepararon al pueblo. Por eso hoy tú tienes que prepararte. Si no te están preparando, no es excusa para que tú digas yo no tengo, nadie me preparó. Por eso estamos preparando un pueblo, por eso tienes tú tu Biblia en tu casa. Si tienes tu Biblia en tu casa no tienes excusa. La excusa podría ser quizás para aquellas personas en persecución, pero ni así, porque ellos son los que más están cerca del Señor buscándolo a Él, ¿no, verdad? A pesar del grado de persecución que haya. Así que entendemos este punto. Bien, vamos a terminar, hemos terminado ya allí, vamos a cantar, a cantar para poder terminar. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Es tu amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así es Dios, como la brisa que va suavemente del mar. Tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Fiel al polvo es tu amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así es Dios, como la brisa que va suavemente del mar. Es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos porque
hemos estudiado, Señor, tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por estarnos preparando, por seguirnos, Señor, preparando en este camino para poder estar listos, para poder sobrepasar este tiempo de angustia, Señor, y poder encontrarnos contigo después. Gracias, Señor, por ese mensaje. Gracias porque tú nos tienes misericordia todavía, Señor, a pesar de lo malo que somos. Ayúdanos a convertirnos a ti, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a acercarnos, Señor, a alejar el pecado para poder acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, también a no ser esas ovejas engordadas, Señor, y esas personas malas dentro del grupo, dentro del pueblo de Dios, y que no ser egoístas, Señor, sino al contrario, ayudar también a tu pueblo para poder juntos encontrarnos, Señor, cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Quédate con nosotros, ayúdanos a seguir adelante, a ser fuertes, Señor, a superar las situaciones, las pruebas que cada uno tiene, porque sabemos que las pruebas que tú nos envías, Señor, es para aumentar nuestra fe, nuestra confianza en ti. Ayúdanos a dejar nuestros ídolos, nuestros dioses ajenos, Señor, y podernos consagrar directamente a ti, confiar 100% en ti, Señor. Los tiempos que se vienen son duros, pero por eso necesitamos, Señor, estar allí contigo, cogidos de tu mano. En la palabra de Dios, Señor, dice allí, en tu palabra, dice, ¿quién podrá soportarlo? Señor, solamente cogidos de tu mano podremos soportar el tiempo que se viene. Gracias por ese amor, perdona todos nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a seguir en este estudio de Ezequiel para poder seguir aprendiendo un poco más. Porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche para seguir estudiando ahora el capítulo número 35. No se pierdan el capítulo 35. Bendiciones, mis hermanos. Buenas noches.